Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al canal. Quiero hablarles de un hecho muy importante que ocurrió hace casi 80 años en León, Guanajuato, México. El 2 de enero de 1946, una fecha que marca la historia de esta ciudad. Sucede algo trágico, un evento que todavía resuena en la memoria colectiva de la región. Los eventos ocurridos en la Plaza de los Mártires, donde decenas de personas fueron asesinadas durante una protesta contra el fraude electoral de ese año. En esos tiempos el país vivía bajo un régimen que estaba ganando notoriedad por la manipulación de los resultados electorales. En León específicamente, la organización de derecha conocida como la Unión Cívica Leonesa se levantó contra ese fraude, exigiendo justicia y transparencia en las elecciones. Sin embargo, las protestas fueron brutalmente sofocadas por las tropas del ejército mexicano y la policía local, bajo las órdenes del general Bonifacio Salinas. Saldo fue muy trágico, decenas de muertos y heridos, una masacre que dejó cicatrices profundas en la ciudad de el país. Hoy este video va a explorar este episodio, investigar algunas fotografías históricas de estos hechos, que lamentablemente no son muchas, y quizás también algunas ilustraciones de periódicos de aquella época que cubrieron estos eventos. Se castigará a los responsables. La sangre de las víctimas de León será fecunda. La sangrienta masacre cometida por las fuerzas federales la noche del día 2 en la plaza pública de León ha conmovido intensamente a todos los ciudadanos libres de la República. Desde todos los puntos y ciudades de importancia del país se están girando enérgicos mensajes dirigidos al presidente de la República y a las autoridades de la Federación para que se degrade inmediatamente y se consignen a todos los elementos que integraban las fuerzas federales que participaron en los sucesos de represión del pueblo. Los ciudadanos de Monterrey han hecho públicas declaraciones en las que afirman que constituyen una desgracia para el estado de Nuevo León el hecho de que el general Bonifacio Salinas Leal haya nacido en ese estado. En Monterrey se ha formado una liga de contribuyentes, los cuales no pagarán sus contribuciones hasta que no sea respetada la voluntad de los ciudadanos que eligieron a sus respectivos ayuntamientos y sean por lo tanto depuestos los que quieren imponer el PRM. Estas ligas de contribuyentes que no pagarán sus contribuciones se están formando en toda la República y obrarán en forma conjunta, especialmente en aquellos municipios en que últimamente se ha pretendido violar la voluntad popular en forma tan descarada como ha sucedido en León, Monterrey, La Piedad y otros municipios. Se acordó también declarar una semana de luto nacional por los sucesos de León. Durante toda esta semana, los ciudadanos de la República entera portarán un crespón negro en el brazo en luto por sus hermanos de León. En toda la República se están organizando los ciudadanos para que la sangre de los mártires de León sea fecunda. Estas noticias fueron recibidas a las 7:30 de la mañana de hoy por el Comité Local de Acción Nacional en esta ciudad. León, Guanajuato, a 4 de enero de 1945. La Nación al servicio de México, 2 de enero de 1946. ¡Viva León, miserables! Me gustaría leer los párrafos, pero está muy pequeña la letra. El periódico número 221 México DF, 5 de enero de 1946, 40 centavos. Por Hernández Ochoa, enviado especial de la Nación. El pueblo de León se encuentra de luto. No encontramos palabras que puedan calificar con juateza la abominable, bestial, cobardísima matanza que en el indefenso e inerme pueblo leonés se cometió en la noche del 2 de enero de este año. El pueblo leonés estaba cansado hasta el límite de toda clase de fraudes y bribonadas que los encargados del poder municipal habían secularmente cometido. Estaban cansados de que, a pesar de las promesas del señor presidente de la República, General de División Manuel Ávila Camacho, en el sentido de que se respetaría el voto ciudadano, gente sin el menor talento, sin el más mínimo insignificante sentido de sus obligaciones para con el mismo pueblo, trataran descarada y burdamente de imponer autoridades municipales en todo León, unánimemente, sin ninguna distinción,
La dignidad del pueblo de León se vio constantemente injuriada. Unos perversos que han tomado las armas municipales como botín formado por un insignificante número de personas fueron los encargados de seguir las indicaciones de la imposición. Trataron de burlarse del pueblo y para ello importaron de todo el estado, en la forma más abierta y descarada, algunos cientos de agraristas para tratar de consumar el fraude que se había propuesto. El pueblo de León se supo comportar con valor y con energía. No se amilanó, a pesar de que abiertamente trataban de imponer a un candidato a todas luces impopular, y resistió heroicamente en la carne abierta por las bayonetas la criminal embestida de los soldados federales. Pero el inmoral propósito de la imposición quiso permanecer firme y el pueblo de León tuvo que responder a ese reto. Respondió con valentía, pero con nobleza. Respondió con decisión, pero con prudencia. Todo el comercio, las industrias, todas las actividades, aún las más insignificantes, quedaron paralizadas el día 2. El pueblo estaba indignado por los sucesos el día anterior. Cargas de caballería y a la bayoneta, sables que hirieron las carnes de víctimas inocentes, porque no respetaron ni a los ancianos, ni a las mujeres, ni a los niños. Tamañas monstruosidades semejantes, crímenes de lesa humanidad tan tremendas, bestialidades que el mismo Hitler envidiaría para sus días de gloria, habían caldeado los ánimos. El día 2 de enero el pueblo, espontáneamente lleno de justa indignación, se congregó en la plaza principal para protestar por la burla sangrienta de que se hacía víctima a sus derechos. El pueblo ya había dado anteriormente muestras de su vigorosa decisión, puesto que el día de las elecciones, el domingo 16 de diciembre del pasado año, puso en fuga a las chusmas descaradamente importadas de otras regiones del estado. En consecuencia, el pueblo permaneció durante todo el día manifestando en forma abierta, por medio de porras y discursos, la indignación que en esos momentos existía. Súbitamente, sin ninguna provocación, aunque las declaraciones oficiales han tergiversado perversamente los hechos, sin ninguna advertencia, sin ningún aviso, pero premeditada y deliberadamente, el pueblo inerme fue ametrallado en la forma más espantosa, más vil, más cobarde, más ruin que imaginación alguna pueda concebir. Apostados en el interior del palacio municipal, haciendo uso de ametralladoras cargadas de bala expansiva, prohibida por el derecho internacional, la plaza principal quedó regada de muertos y de heridos en un número aterrador y fantástico. Fue tanto el salvajismo inaudito empleado contra el pueblo, que la ambulancia de la Cruz Roja, cuya inmunidad está igualmente establecida por convenios internacionales, fue bárbaramente balaceada y muertos en plan de verdaderos héroes. Algunos de sus miembros, con saña de rufianes de la más baja estofa, esperaban a las personas que no habían resultado heridas a la primera andanada de balas que trataban de escapar, para cazarlos de la manera más cobarde y más horrible. Fue después, cuando la plaza no estaba ya ocupada más que por cadáveres, a rematarlos salvajemente a tiros y a desfigurar sus rostros con bala expansiva. Siguiendo su premeditación en este acto, muchos muertos que la Cruz Roja no pudo materialmente levantar fueron clandestinamente trasladados en varios camiones a lugares ocultos. El conflicto que derivó en este trágico evento tuvo su origen en la inconformidad sobre las elecciones del presidente municipal de León, Guanajuato, pues los leoneses consideraron que no se respetó su derecho al voto ni al libre ejercicio de la democracia. En la década de 1930, la ciudad de León contaba con 100,000 habitantes, por lo cual se estaba convirtiendo en un punto fundamental de negocios y comercios del Bajío mexicano.
Sin embargo, la prosperidad de la ciudad no se trasladaba a las condiciones de vida de sus habitantes. La administración inadecuada de recursos ocasionó diversos problemas: infraestructura deficiente en el alumbrado público, escasa pavimentación de calles, un sistema de agua potable insuficiente, entre otras carencias. Durante los siguientes años empezaron a surgir grupos que deseaban un cambio político y social. En ese contexto, el 6 de julio de 1945 se formó la Unión Cívica Leonesa, UCL, bajo el lema "Por un León mejor", cuyo objetivo era defender los derechos cívicos del pueblo contra las arbitrariedades del poder público en turno. El historiador Pablo Serrano Álvarez describe a la Unión como una organización de masas compuesta por obreros campesinos y también por clases medias, comerciantes, industriales, hacendados, empresarios, artesanos y amas de casa. El programa de la UCL incorporaba los siguientes proyectos: régimen municipal democrático, construcción de escuelas para garantizar el derecho a la educación, mejora de infraestructura en obras públicas, fomento de los intereses municipales. La coalición de la Unión Cívica Leonesa, la Unión Nacional Sinarquista y el Partido de Acción Nacional escogieron a Carlos A. Obregón como su candidato a la gobernatura. Durante los siguientes meses organizaron diversas movilizaciones pacíficas a fin de divulgar su proyecto de gobierno. Incluso en noviembre de 1946 congregaron en un solo mitin a 7,000 personas a favor de Obregón. En cambio, el otro partido de la Revolución Mexicana, PRM, designó al doctor Ignacio Quirós Ortiz, quien era conocido del entonces presidente municipal de León, Salvador Muñoz Orozco. La elección de Quirós representaba cuidar los intereses de la clase empresarial y política del municipio.